voy a preguntar. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es una metodología que se llama evaluación de impacto ambiental. Esta metodología se utiliza siempre cuando yo voy a crear una empresa o a realizar algún proyecto ambiental. Cuando hablo de empresa puede ser cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque todas las empresas dentro de ellas deben tener todo controlado de acuerdo a los impactos ambientales que ellos generan al medio ambiente. Y cualquier tipo de empresa genera impactos al medio ambiente. Entonces, por eso, esta evaluación se debe realizar siempre antes de establecer una empresa. ¿Por qué? Porque yo necesito primero saber qué impactos ambientales puedo generar por medio de lo que mi empresa realiza, por medio del servicio, por medio del bien que produce, para así mismo controlar todo eso y adecuar mi empresa de acuerdo a lo que exige las normativas y las leyes ambientales en la Constitución Política. Lo mismo en los proyectos ambientales. ¿Cuáles son esos proyectos ambientales? Son los que intervienen algún ecosistema. ¿Cuáles son? Puede ser una hidroeléctrica, porque esas hidroeléctricas cuando realizan las represas están interviniendo el ecosistema del río. Entonces ellos, antes de realizar esa hidroeléctrica allí, deben estudiar primero cuáles son los beneficios que trae la hidroeléctrica, pero también cuáles son los impactos ambientales que va a traer a ese ecosistema, que no van a ser beneficiosos, y lanzar unas medidas de acción para mitigarlos. Cuando van a construir un puente, lo mismo. Es un puente que interviene un ecosistema, entonces deben hacer estas evaluaciones antes de construir el puente para ver qué tanto efecto va a causar esa construcción del puente al medio ambiente, al ecosistema donde lo van a ubicar. Las carreteras atraviesan montañas. ¿Eso qué quiere decir? Que también intervienen un ecosistema. Antes de construir una carretera, debo hacer un análisis donde evalúe todas las actividades que voy a realizar para poder construir esa carretera y adicional a eso, evaluar los beneficios, los pros y los contras que puede traer esa construcción al medio ambiente. Entonces es una metodología que se utiliza, igual más adelante les voy a explicar bien el concepto de evaluación de impacto ambiental. Algo que quiero que tengan en mente es que nosotros vamos a trabajar para esta metodología estudios de casos de empresas. Esos estudios de casos se los voy a dar yo con unas descripciones, con el nombre de la empresa, con unas actividades en donde se describe qué es lo que están realizando justo en esa empresa. A cada grupo le va a tocar una empresa diferente para hacer el análisis de esta metodología que se va a dar pues hoy el día en la clase. Algo que quiero que tengan presente es que ustedes esa empresa la van a tomar como si fuera un ecosistema, o sea, va a ser el mismo concepto de ecosistema. ¿Por qué? Porque todo lo que está allí en esa empresa hace referencia a todo lo que compone un ecosistema. Dentro de una empresa voy a encontrar factores vivos, dentro de una empresa voy a encontrar factores físicos o inertes, o sea, factores abióticos. Voy a encontrar un medio donde se encuentra ubicada esa empresa y que va a tener un entorno y algo que lo rodea. Y adicional a eso va a haber una relación entre sí, entre la empresa que está establecida en un lugar con lo que está alrededor de ella, y también la relación entre esos factores que están dentro de la empresa, que son factores bióticos, con los factores abióticos que hay dentro de esa empresa. Entonces, miren que son los mismos conceptos que definen el término de ecosistema. Se habla de factores bióticos, de factores abióticos, se habla de una relación y se habla de un medio que es el lugar donde se encuentra esa empresa. Entonces, para que lo tengamos muy presente, vamos a ver la empresa como si fuera un ecosistema. Entonces, de acuerdo a ese concepto que les acabé de dar, díganme el nombre de una empresa. Cualquier empresa que sea reconocida para poder trabajar en el ejemplo. Coca-Cola. Coca-Cola.
Bueno, por acá ya me mencionaron primero Coca-Cola, luego mencionaron de uno, pero vamos a trabajar con la de Coca-Cola, que es una empresa muy grande y que dentro de ella pues habrá muchas cosas. Entonces, tenemos aquí la empresa de Coca-Cola que va a hacer este circulito que está punteado y resulta que dentro de esa empresa de Coca-Cola yo voy a tener unos componentes. Dentro de los componentes bióticos, ¿cuáles creen ustedes que hay ahí dentro de esa empresa? ¿Qué componentes bióticos se moverán dentro de la empresa? ¿Qué creen ustedes que son esos componentes que hay ahí bióticos dentro de la empresa? Recuerden que los componentes bióticos son los que tienen vida. Entonces, ¿qué componentes con vida hay dentro de una empresa? ¿Ninguno sabe? El personal, profe. El personal, exactamente. Son seres humanos que tienen vida, entonces allí estará ese personal. Otro de los factores bióticos que están alrededor y dentro de la empresa, no sé si Lilibet iba a mencionar algo. Sí, profe, también están las plantas, los árboles, porque por lo general en las empresas siempre hay zonas verdes. Exactamente. En las empresas, y más que todo en estas empresas que son tan grandes y que están a las afueras de la ciudad, hay esa parte del ecosistema de árboles, de arbustos, incluso hay pues esas zonas verdes con pastos, entonces también están allí las plantas. Y también hay otros que siempre se nos olvidan y son esos microorganismos que pueden estar dentro de la empresa, tanto en las personas que están allí como en esas plantas, pero también en los productos. ¿Por qué? Porque habrá en algún producto o en algún material que se requiera para poder elaborar esas gaseosas o lo que venden allí, porque no solamente en Coca-Cola venden gaseosas, sino que venden también otras bebidas como jugos. Entonces también allí en esos jugos habrán algunos microorganismos, obviamente benéficos. En las otras puede ser que los microorganismos que estén ahí no sean benéficos para el cuerpo, pero también hacen parte de esos factores bióticos dentro de ese sistema o ecosistema llamado empresa. Y factores abióticos que no tienen vida, que son físicos, ¿cuáles podrán existir dentro de la empresa? Profe, puede ser los productos que se elaboren allí, Los los productos, materiales sí, que utilizan para eso, o como las materiales, cosas, digamos, si hay oficinas, la las infraestructura, mesas, todo eso. sí, exactamente, la maquinaria, la materia prima que se utilice para el producto, el mismo producto y lo que tú mencionabas, todo lo que tiene que ver con las instalaciones. Entonces, miren cómo se ve el concepto de ecosistema en una empresa, porque está todo lo que se ha mencionado cuando hablamos de esos ecosistemas. Listo. Y algo que tienen que tener presente es el ambiente externo que rodea a esa empresa. ¿Por qué? Porque yo no puedo ubicar una empresa, y es algo que va dentro de esa evaluación de impacto ambiental, es la ubicación de la empresa. Y vamos al ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que debe estar alejada de una zona residencial. ¿Por qué? Porque no es el lugar adecuado, porque si se ubica en una zona que es residencial, donde hay allí casas aledañas, pues obviamente el impacto que va a generar ambientalmente a esos seres humanos que viven ahí alrededor, pues no va a ser el mejor. Entonces, por eso este tipo de empresas que son tan grandes y que son industriales, siempre están a las afueras de la ciudad, en parques donde están la mayoría de ellas allí juntas, y es por eso, es porque no se pueden ubicar dentro de la ciudad. Incluso en Cali, aquí en la ciudad de Cali, antes habían unas empresas también de bebidas gaseosas que se encontraban aquí en la ciudad, pero debido a esas normas que se establecen en la Constitución, ellas debieron vender esos lotes que tenían aquí o esa empresa que estaba aquí establecida y luego trasladarla a la zona de Jumbo donde hay parques industriales y donde están muchas más empresas. Entonces también miren que hay que tener en cuenta ese ambiente externo porque es importante al momento de los impactos que puede generar una empresa. Las empresas también tienen algo que se llaman entradas y salidas, en donde hay entrada de información, energía y recursos, y también hay salida de lo mismo de información,
de energía y de recursos. Ahorita más adelante, siguiendo con ese mismo ejemplo de la empresa que me dieron, vamos a ver cuáles son las entradas de esa empresa y cuáles pueden ser las salidas de esa empresa. Listo. Según el concepto de empresa que está establecido, todas las empresas serán esto. Se considera un sistema técnico-social en donde hay un objetivo y es, bueno, o dos objetivos. El primero, pues, crear bienes, o si es una empresa de servicios, y aparte de su creación, que eso que están creando allí eleve el nivel de vida de la humanidad. Y en este sentido podemos decir, bueno, algunos productos que se generan en ciertos tipos de empresas pueden elevar ese nivel de vida de la humanidad. Hay empresas que procesan alimentos que son fundamentales para los seres humanos, entonces allí pues elevan ese nivel de vida. Pero no solamente hace referencia al nivel de vida de esos clientes, sino también al nivel de vida de sus trabajadores. Y en muchas de las empresas, ese nivel de vida de esos trabajadores no está de acuerdo a este concepto de empresa. ¿Por qué? Porque muchas de ellas los ponen a trabajar más horas de las que tienen que trabajar, los ponen a trabajar por resultados, el pago no es el mejor pago. Entonces, desde allí hay algunas que no están cumpliendo con esta parte. Y lo otro, que sea compatible con el medio ambiente. Y en este punto, muchas de las empresas, por no mencionar que la mayoría, fallan. No todas las empresas son como esta imagen que ustedes pueden ver aquí de una empresa verde, de una empresa que es amigable con el medio ambiente. No, todas las empresas no han dado el cambio. Hay muchas que sí lo han hecho, pero hay otras que aún les sigue faltando dar ese cambio. Algunas es porque obviamente una empresa verde es un poco más costosa al inicio, porque a futuro se van a ver los beneficios, no tanto ambientales, sino que también los económicos, pero es de acuerdo a un tiempo. Entonces, por eso también ese cambio no ha sido tan drástico, sino que han ido poco a poco y algunas empresas dando el cambio. Pero esta es la definición que debe tener una empresa. Aquí ya está lo que les mencionaba yo, de esas actividades, hijos. Entonces, lo primero que tengo que identificar es que hay unas entradas. Si vamos a la empresa de Coca-Cola, ¿cuáles entradas podrían ustedes allí mencionar? Dice entradas de materias primas. ¿Qué materias primas pueden ingresar a esa planta de gaseosa? ¿Quién me dice qué materias primas pueden ingresar allí a esa planta? ¿Qué material se necesita para poder elaborar esas bebidas? Agua. Agua. ¿Y qué más se necesita? Los químicos, profe. Los químicos, sí. ¿Qué más? Azúcar, profe. El azúcar, sí. ¿Qué más aparte de eso que me están mencionando? ¿La gaseosa ahí va solita? ¿El líquido allí andando? ¿O qué más se necesita para Ya, poder? profe, lo que fabrican el Los plástico. envases. Los envases, las tapas, exactamente. Las cajas donde ponen allí todas las gaseosas cuando ya están allí en esa producción. Y Entonces, creería yo que ¿cómo es que se llama? Como lo que, bueno, esa cosa que le colocan a que Coca-Cola, ese sticker, bueno, esa las como ese etiquetas. plástico. Ajá, las Exactamente. etiquetas. Las etiquetas y, por ejemplo, incluso también algunas que son retornables, viene pintado el logo. Entonces también mira que necesitan pinturas para que en las máquinas donde se realice esa parte del logo también aparezca allí pues pintado. Entonces hay muchas materias primas que van a entrar a esta empresa para poder llegar a ese producto final. Otra entrada es la energía. Se requiere ese recurso energético para poder procesar todos esos elementos químicos, el agua, y que al final quede ese producto terminado. La financiación, porque se requiere de esa parte económica que ingrese a la empresa para poder sostenerla, para poder producir, para poder pagar a sus empleados. Los recursos humanos, importante, ¿por qué? Porque usted ya había mencionado anteriormente, hacen parte de esos factores bióticos que están en este ecosistema llamado empresa y que son fundamentales para poder llegar a ese producto final. Y de la tecnología, ¿por qué? Porque voy a requerir
pues usted ya ha mencionado anteriormente, algunos factores abióticos como la maquinaria, también la parte de infraestructura, algunos elementos que tengan que ver con sistemas, con redes, entonces también está toda esa parte de la tecnología. ¿Qué actividades se podrían desarrollar en esta planta de gaseosa? Dígame qué actividades ustedes pueden identificar allí que se desarrollen para poder llegar a ese producto final. Ninguno. Profe, el Dime. envasado. El envasado, sí, esa parte del envasado es una de las actividades que se realiza allí. Habrá muchas más actividades, pero ahí está una, el envasado. Entonces, la idea es que siempre debemos identificar cuáles son las actividades que se van a necesitar para llegar al fin. En el caso de una empresa, el fin, y en el ejemplo que ustedes me dieron, es la parte de generar un producto, de crear un bien. En ese sentido, pues habrá muchas actividades para poder llegar a esa gaseosa. Otra de ellas puede ser, por ejemplo, el lugar del recibimiento de la materia prima, luego de allí puede ser el lugar donde se mezclan el agua con esos químicos y el azúcar, otro puede ser, otra parte del proceso puede ser otra actividad que se realiza allí, la limpieza de la maquinaria luego de haber realizado todo el proceso de producción, otro puede No ser... sé, pues yo también Sí. creería que como que tratar el agua primero, ¿no? O no sé. Sí, algunas empresas realizan esta parte y dentro de las actividades está eso de tratar el agua en algunas plantas de tratamiento para ello. No todas lo tienen y ahorita más adelante pues vamos a hablar un poquito de eso, pero también es una parte fundamental lo de tratar el agua. También puede identificar actividades, el de la etiqueta, el que por ejemplo le pone la etiqueta o el que le pinta la etiqueta allí, la maquinaria que hace eso, es una de las actividades que está allí. También hay envases que son retornables, entonces habrá algún proceso de lavado y desinfección de esos envases para poder otra vez incluir el líquido de la gaseosa. Entonces, miren que para poder que salga ese producto dentro de la empresa hay muchas actividades. La actividad final puede ser la parte de empaque y despachado del producto, el cargue a los camiones. Entonces, hay muchas cosas que se realizan en una empresa y que cada una de esas actividades que yo estoy identificando va a generar un impacto al medio ambiente. No se ve así de manera muy evidente porque nosotros pues no nos detenemos a, bueno, ¿qué impacto puede generar la actividad de ponerle la etiqueta o de utilizar pintura para esos envases que son retornables y lleva su logo de esa manera? Entonces, no nos detenemos a pensar, pero cuando hacemos una evaluación de impacto ambiental, debemos pensar en cuáles son los impactos que genera cada una de las actividades de la empresa. Luego tenemos la parte de las salidas y en esas salidas pues, vamos a tener el producto terminado, pero también se pueden generar unos subproductos. Les voy a poner el ejemplo de una empresa que elabore o que su producto principal sea el azúcar. Ese es su producto principal. Todo en su empresa está en función de elaborar azúcar, pero de ese proceso de elaboración del azúcar van a quedar unos residuos que también se pueden llamar desechos, pero las empresas deciden utilizarlos para generar sus productos. Entonces, en ese sentido, en una empresa que produce azúcar puede decir, bueno, del proceso de la combustión de esa caña y de extraer todo lo que se requiere para elaborar el azúcar, se genera energía. Yo puedo tener esa energía como un subproducto que me sirva dentro de la empresa para reemplazar un porcentaje de la energía convencional. Entonces, de ese proceso de producción, en donde hay una fase de condensación, voy a obtener energía para el funcionamiento de algunas de las máquinas de mi empresa. Eso es un subproducto. Otro subproducto que se da cuando se produce el azúcar es también el alcohol. Entonces, de allí voy a poder obtener alcohol. También voy a poder obtener del bagazo alimentos para animales. Entonces, miren que hay muchos subproductos que pueden servir
de este producto terminado y que no se va a ver como un desecho, sino que lo voy a utilizar para generar otra cosa y eso se llamará subproducto. También hay salidas de efluentes y los efluentes hacen referencia a todos los residuos líquidos que se generen en la empresa. En ese sentido, habrá muchos, algunos se depositarán en el alcantarillado y si estamos hablando de empresas muy grandes, pues utilizan productos químicos, también hay efluentes del mantenimiento de las máquinas, de ese lavado y desinfección de las plantas, porque tienen que hacerlo, no lo harán todos los días, pero sí tendrán que hacerlo una vez a la semana o 2 veces al mes. Entonces también el agua que sale de allí es un residuo líquido y la pregunta es, ¿a dónde va a parar el agua? Normalmente las empresas que están ubicadas en parques industriales están muy pegadas allí a los ríos, a este ecosistema de agua dulce. Y todos esos residuos líquidos, ¿a dónde van a parar? Al río. Que hay empresas que realizan un tratamiento de sus aguas antes de verterlas al río, sí, pero habrán otras que no tienen ese plan de tratamiento de aguas y eso llegará directamente a este ecosistema, causando un impacto ambiental en donde se verán afectadas las plantas que están allí alrededor de ese ecosistema de río, se verá afectados los animales que están allí en el ecosistema porque estarán consumiendo elementos químicos que son tóxicos para ellos y adicional a eso, el agua que está allí llega al consumo de los seres humanos. Hay pues en ciertos lugares en donde el agua no puede ser tratada porque no cuentan con la infraestructura para tratarla y entonces toman directamente el agua del río. ¿Y qué pasa con eso? Pues están alimentando o están tomando agua que tiene residuos tóxicos y que puede causar enfermedades a las personas. Entonces también es muy importante tener controladas todas estas salidas de la empresa porque van a causar un impacto ambiental. Y los residuos acá, estos hablan de residuos sólidos, entonces también, ¿cómo será la disposición de esos residuos sólidos cuando salgan de mi empresa? ¿Cómo es el manejo de basura? ¿Si se hace el reciclaje? ¿Si se tienen esos puntos ecológicos divididos por colores donde está la separación de lo que se puede reciclar y de lo que no se puede reciclar y de lo que es orgánico y nos sirve tal vez para generar otro subproducto como un abono? Entonces también tengo que tener presente y tener controlado todas estas salidas de mi empresa. Aquí ya vamos a empezar a ver los conceptos. Estos conceptos, como les mencioné, los van a encontrar allí algunos en los diagramas radicales. Entonces, la idea es que pues desde hoy les quede muy claro, pero también más adelante para hacer los diagramas se apoyen en lecturas adicionales donde esté todo lo que tenga que ver con la definición del concepto y las características que apoya ese concepto. El primero es gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental van a ser unas técnicas o unas actividades que siempre tienen que estar en todas las empresas. Debe haber una persona encargada de esta área en las empresas. No importa si la empresa es pequeña, mediana o grande. Siempre debe haber un personal que esté capacitado en generar actividades o técnicas que me ayuden a conservar todos los elementos del ecosistema. ¿Por qué? Porque todas las empresas, por medio de sus actividades, generan impactos ambientales. Y si genera un impacto ambiental, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber un efecto sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema, y que yo debo hacer un control sobre ello para no afectarnos. ¿Por qué? Porque las leyes así lo establecen. Entonces, según la imagen, la empresa debería hacer de esta manera, de acuerdo a esa gestión ambiental, que serán todas esas técnicas o actividades que yo voy a realizar para no afectar el ecosistema o afectarlo en menor medida. ¿Por qué? Porque jamás una emisión de una empresa de acuerdo a las actividades que realice va a ser cero. O sea, nunca voy a decir, mi empresa jamás va a contaminar el medio ambiente. No lo puedo decir. Pero lo que sí puedo hacer es decir, bueno, yo voy a utilizar ciertas tecnologías o hacer ciertas actividades dentro de este lugar que permita que se mitiguen esos gases de efecto invernadero que están saliendo allí de la producción, de que los residuos estén de la manera adecuada, divididos en los que se pueden reciclar, en los que no se pueden reciclar. Y esas acciones
lo que van a hacer es disminuir el impacto ambiental que se está generando. Entonces, la idea es que todas las empresas funcionen de acuerdo a esto, pero pues hay que tener muy en mente de que todas no van a ser así y que muchas todavía estarán en este punto en donde no están controlando sus emisiones, en donde solamente toman y toman y toman las cosas del ecosistema, pero no se las devuelven en cierta medida. Entonces, la gestión ambiental hace referencia a eso, las técnicas y actividades que se requieren para mitigar cualquier efecto que se genere de las actividades de la empresa. Una pregunta, ¿el impacto ambiental ustedes creen que es positivo o negativo o que pueden ser los dos? Profe, yo creería que en general es negativo. A pesar de que tratemos de mitigar de pronto las cosas que le pasan al medio ambiente, lo que el ser humano hace afecta de forma negativa al medio. Bueno, por allí dicen que es negativo, por allí me decían que las dos. Bueno, voy a traer un ejemplo y es el ejemplo de la discusión del foro, en donde se hablaba de la pandemia y qué había traído consigo al medio ambiente. Entonces, digamos que esa pandemia, aunque se generó por el hombre, porque esa pandemia fue generada por el hombre allá en China, por consumir pues animales no de la manera correcta ni como se debe, y consumir ciertas especies que son de fauna silvestre, que no se deben consumir, pues se produjo este virus. Entonces, bueno, sí, se generó esa pandemia por el hombre. Pero resulta que cuando llegamos a esa parte del confinamiento, nos estuvimos varios meses confinados, encerrados, justo en ese tiempo y en ese periodo, esa pandemia trajo con sí impactos ambientales buenos. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, un impacto de cualquier actividad nunca va a ser cero. Jamás en la vida voy a decir que voy a llegar a cero emisiones, porque no va a ser así. O sea, siempre sí o sí van a haber emisiones, pero ¿qué es lo que pasa? Que esas emisiones están permitidas, incluso el planeta Tierra permite que haya cierta cantidad de emisiones porque tiene unos recursos disponibles para que sean gastados por el hombre. La naturaleza es sabia y nos da los recursos para nosotros gastarlos. Pero el problema es que no se gastan de la manera adecuada, se gasta más de lo que se debe gastar. Entonces, por eso les digo, o sea, no hay problema que se realicen o que hayan emisiones al medio ambiente, porque en lo natural y en lo normal siempre van a haber emisiones. En un ejemplo, los volcanes, que son naturales, emiten gases y son contaminantes, pero es algo que la naturaleza ha establecido. Entonces, en ese sentido, hay un impacto ambiental negativo, pero también hay uno positivo. Y en la pandemia, los primeros meses fue positivo porque se disminuyó el CO2 que se estaba emitiendo anteriormente. Incluso el agujero de la capa de ozono era un agujero que ya estaba muy grande debido a esa cantidad de contaminantes que había generado el hombre, y empezó ese agujero a cerrarse. O sea, otra vez se comenzó a restituir esa parte de la capa de ozono para regenerarse. Especies que se creían en vía de extinción salieron a las calles y a lugares cercanos debido a ese confinamiento. ¿Por qué? Porque pues, el hombre estaba ahí encerrado, no podía hacer daño. Entonces, en esa primera parte, trajo consigo un impacto ambiental positivo, ¿cierto? Hablando solo de esta parte del proceso. Pero si miramos luego qué más cosas trajo consigo la pandemia, bueno, entonces acumulación de residuos de elementos médicos, por ejemplo, los tapabocas, el material con que se producen no son biodegradables. Entonces, ¿qué trajo consigo después de ese tiempo de impactos positivos? Pues impactos negativos, por medio del uso excesivo de ciertos elementos que se requerían debido a lo de la pandemia, y generó un impacto allí negativo. No sé si alguien me iba a mencionar algo, creo que uno de los chicos habilitó el micrófono, no sé si me iba a mencionar algo. Bueno, entonces, para que nos quede claro, el impacto ambiental puede ser tanto negativo como positivo. Y de acuerdo a ese significado, dice que puede ser cualquier cambio que se dé en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso. Como ustedes lo pueden ver aquí en la foto, entonces,
hay un impacto que puede ser beneficioso y me puede ayudar a que el ecosistema se mantenga de esta manera, pero también hay impactos negativos que hacen que el ecosistema se vea de esta manera, con aridez, los árboles secos, con contaminación en sus cielos debido al exceso que siempre realiza el hombre con su ecosistema. Y me menciona que adicional a esos impactos, ya sea positivos o negativos, se pueden derivar de manera total sobre las actividades que se están realizando, si los llevamos al caso de la empresa, sobre esas actividades que se están realizando en la empresa, dice, o por medio de los productos o los servicios de una organización. Entonces, los impactos positivos y negativos que se generen en una empresa se pueden dar directamente de una de las actividades que se realice allí para poder llegar a ese producto, o puede ser de manera parcial. Más adelante vamos a ver en la metodología una matriz que nos indica cómo identificar cuáles son los impactos y adicional a eso si son positivos o si son negativos para el medio ambiente. Otro de los conceptos que se los había mencionado de manera muy general, pues este es de la evaluación de impacto ambiental y es de lo que estamos hablando y lo que hemos hablado en todo lo que llevamos pues de la clase en este momento. ¿Y qué es esa evaluación de impacto ambiental? Esa evaluación de impacto ambiental es el conjunto de todos los estudios que se han realizado o análisis técnicos que se realizan antes de tener una empresa. Antes de yo establecer una empresa y crear una empresa, debo hacer este análisis. ¿Por qué? Porque por medio de ese análisis puedo identificar cuáles son los efectos que va a tener mi empresa al medio ambiente. Cuáles son los que son impactos ambientales positivos, cuáles son negativos, cuál es la actividad que mayor impacto ambiental genera a mi empresa, ya sea positivo o negativo. Si es negativo, ¿qué medidas voy a optar para minimizar ese impacto ambiental negativo que se está generando de las actividades? Entonces, eso es la evaluación ambiental. Primero es un estudio de la situación de la empresa, en dónde la voy a ubicar, cuáles son las actividades que se van a realizar dentro de ellas, qué me va a generar cada actividad al medio ambiente, si es positivo, si es negativo, y si es negativo, qué medidas voy a tomar para disminuir esa contaminación, para mitigar la contaminación. Como les dije, nunca va a ser cero, pero habrá algo que yo pueda hacer para que la contaminación sea menos y esté de acuerdo a la cantidad de recursos que el planeta nos da para gastar anualmente, porque él allí nos da unos recursos que sí podemos gastar, pero debemos medirnos en eso. Entonces, esto es lo que hace la evaluación de impacto ambiental, que también la van a conocer como EIA. Esto que les voy a presentar a partir de aquí va a ser lo que ustedes tienen que realizar en la actividad con la empresa que se les va a dar con el estudio de caso. Y pues lo primero es una línea base. ¿Qué es eso? Es una descripción a fondo de la empresa, en donde me diga dónde está ubicada, obviamente pues el nombre de la empresa, si hay una persona que está allí responsable de ella, cuáles son las vías que están alrededor de esa empresa, si es una empresa que está ubicada en una zona residencial, en una zona rural, en un parque industrial, en una zona urbana, o sea, todo lo que tenga que estar relacionado con la empresa. ¿Cuál es la actividad de la empresa? ¿Cuál es el producto principal de esa empresa? ¿Genera un bien? ¿Genera un servicio? Entonces es la descripción a fondo de la empresa. Y ahora más adelante les voy a poner 2 ejemplos de casos de estudios de empresas de estudiantes de semestres anteriores. Lo que normalmente se hacía con este trabajo era que los estudiantes elegían una empresa pues a donde tenían la opción y la oportunidad de ir, hacían la visita y ellos por medio de la observación pues hacían la evaluación de los impactos ambientales de las actividades de la empresa. Pues debido a la pandemia no nos permiten ya el ingreso de manera así deliberada a estos lugares, entonces ya lo que se hace es que se trabaja con unos estudios de caso que yo les asigno a cada grupo y son estudios de empresas de la vida real. Entonces, lo primero que voy a hacer es la línea base.
la segunda parte del trabajo va a ser el marco legal. ¿Por qué? Porque siempre se requiere tener presente todas las leyes, las normas, los códigos, los estatutos que hay a nivel institucional, a nivel de la constitución del país, para poder yo establecer una empresa. ¿Por qué? Porque debo cumplir con absolutamente todo. Hay muchos marcos legales, pero nosotros solo nos vamos a fijar en los marcos legales que hablen sobre sostenibilidad ambiental. Todo lo que esté relacionado con factores abióticos y con factores bióticos es lo que nos va a interesar y nos va a importar a nosotros. ¿Por qué? Porque en ese marco legal pues voy a encontrar muchas normativas en donde me van a hablar de otro tipo de cosas, pero que no hacen referencia a lo que tiene que ver con recursos naturales. Entonces también tenerlo presente. Cuando yo busque la información del marco legal, lo voy a dirigir solo a las leyes y normas que me hablen de sostenibilidad ambiental, de recursos ambientales, de lo que puede afectar al ser humano, de lo que puede afectar a factores abióticos como el agua, como el suelo. Entonces, recuerden, no es cualquier tipo de ley o norma que yo voy a buscar, sino solo las que hablen de sostenibilidad ambiental. Para el caso de ustedes, van a encontrar demasiadas leyes que hablen de este tema ambiental, pero solamente van a elegir entre 5 y 7 leyes y las van a hablar de manera muy resumida. Entonces no son muchas leyes, entre 5 y 7 leyes máximo. Dime, Nicole. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Disculpe, profe, es que por motivos de internet yo apenas entro a la clase. ¿Será que usted me puede hacer el favor de explicarme qué estamos haciendo? Bueno, pues te voy a ir a resumir allí. Igual la clase está grabada y yo creo pues que te toca ya ir a esa grabación o que tus compañeros de grupo te informen porque pues ya hemos hablado bastante sobre el tema. Hoy les estoy explicando una metodología que se llama evaluación de impacto ambiental. Dentro de esta metodología se manejan varios conceptos y ustedes los van a reforzar con una actividad que se llaman diagramas radicales porque allí van a hablar de esos mismos conceptos que les estoy hablando el día de hoy. Esa metodología, ¿qué se trata? Esa metodología lo que realiza es una evaluación antes de realizar un proyecto o antes de establecer una empresa. Nosotros estamos viendo la empresa como si fuera un ecosistema. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay factores abióticos, como los seres humanos que están allí, como las plantas que pueden estar alrededor de esa empresa, y hay factores abióticos que no tienen vida, como la maquinaria, como la infraestructura, como los materiales que se utilizan para elaborar esos productos. Entonces, de esto va a salir una actividad que es un estudio de casos de una empresa en donde se describe primero, de manera general, la información básica de esa empresa. Esa información básica de esa empresa, ¿qué es o cómo se llama? Se llama línea base. Y ahí se incluye todo, cómo se llama la empresa, quién es el encargado, dónde está ubicado, cuáles son las calles aledañas a ella, cuál es la actividad principal, y todo lo relacionado con esa descripción de la empresa. La segunda parte, de lo que les estoy explicando, es el marco legal. Y en este sentido es porque para poder yo establecer una empresa requiero de conocer las leyes, las normas y los códigos para poder tener mi empresa de manera legal. Entonces, en ese sentido, para el caso de ustedes, van a buscar normas y leyes que tengan que ver con recursos naturales, con el uso de esos recursos naturales, sea el agua, la energía, el suelo, o con lo que tenga que ver con los factores bióticos. Entonces, hablaré de cosas que puedan estar o que puedan afectar al ser humano, incluyo allí esas leyes o esas normas. Solo ustedes van a buscar 5 leyes o máximo 7, les digo máximo 7 porque en ocasiones pues se encuentran tantas que quieren ponerlas todas, entonces la idea no, es resumir y mirar cuáles son las más importantes y tomarlas. Otra cosa que quiero que tengan en presente y muy en cuenta, ustedes no van a llamar a la empresa a pedir que les den el marco legal, porque ellos no se lo van a dar, y menos cuando tiene que ver con algo de una evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque tal vez
no están cumpliendo con ello. Entonces ustedes no pueden llamar a pedir ningún dato a esas empresas. Yo les voy a dar unos datos básicos allí. Lo demás tienen que averiguarlo es en internet. Si encuentran información adicional a la que ya se les dio, pues la van a poner allí. Y respecto al marco legal, yo voy a buscar las leyes de sostenibilidad ambiental, pero de acuerdo a la actividad de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si es una empresa que trabaja con material de plástico para elaborar su producto, pues yo voy a buscar leyes y normas en donde me hable qué pasa con ese material de plástico, cómo tiene que ser la disposición de los recursos, cómo se debe manejar ese material. ¿Por qué? Porque el plástico es un material que no se degrada rápido, su descomposición dura hasta 500 años, porque ningún microorganismo lo puede degradar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo sé que la empresa trabaja con plásticos, pues me voy a buscar leyes y normas que me hable cómo debe ser el uso de plástico en una empresa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí presente, que estas leyes las vamos a buscar de acuerdo a la actividad principal de la empresa. No vamos a preguntar, no vamos a llamar, porque incluso si ustedes llaman a estas empresas, pues ellos van a empezar a investigar ustedes por qué están llamando, para qué necesitan eso, porque van a pensar que realmente lo que quieren hacer es obtener información para ver si están funcionando de la manera correcta o no, y obviamente si no están de la manera correcta, eso le trae problemas legales a esas empresas. Entonces, por favor, no vayan a llamar a pedir información porque no se las van a dar. Continuando con la metodología y la tercera parte del trabajo, ya llevamos dos. La primera, la línea base, información y descripción de la empresa. La segunda, que es lo que tiene que ver con el marco legal. Y la tercera parte es una matriz que se llama matriz cualitativa de actividades, dimensiones e impacto. Yo se las voy a explicar ahora. Primero se las voy a explicar con la definición de cada uno de esas variables que se deben medir y luego con ejemplos reales. Entonces, esa matriz es una metodología que se utiliza para evaluar y identificar primero cuáles son las actividades que mi empresa realiza. Y segundo, identificar cuáles son los impactos que generan esas actividades que se están realizando dentro de la empresa. Y si esos impactos que generan esas actividades son positivos o negativos. Recuerden que son impactos al medio ambiente. Entonces ya les voy a poner aquí, les voy a explicar con definición y luego nos vamos a ir al ejemplo del caso de estudio real. Lo primero que yo debo hacer en esta matriz, si ustedes tienen que realizarla así en forma de tabla, es identificar las actividades. Para el caso de ustedes, yo ya les voy a dar 5 actividades identificadas. Allí van a encontrar, en ese caso de estudio que les voy a enviar al correo a cada uno de los grupos, el nombre de la actividad y la descripción de cómo realizan esa actividad en la empresa. Entonces, lo de las actividades ya las van a tener allí. Todos van a tener 5 actividades para la empresa que les va a tocar, con la descripción de qué se realiza en cada actividad. Entonces, la identificación pues ya la tienen porque yo se la realicé. No pueden cambiar las actividades que están allí porque lo que yo les estoy contando es lo que realmente pasa en esas empresas de los estudios de caso. ¿Por qué? Porque ya se han hecho visitas y es lo que se ha identificado. Entonces, para que lo tengamos presente, no se pueden modificar el nombre de las actividades que ya están ahí establecidas porque lo que les estoy mostrando es lo que se ha identificado de manera real en visitas a estas empresas. Lo otro que está allí es el impacto de primer orden. Entonces, en ese sentido, ese impacto de primer orden va a ser un efecto que se me va a generar a partir de esta actividad. En ese sentido, esta actividad me va a generar algún impacto al medio ambiente y ese impacto que se genera de manera inmediata se va a llamar impacto de primer orden. Como les dije, ahora lo van a tener mucho más claro cuando les muestre el ejemplo. Luego hay algo que se llama dimensión y esa dimensión es que yo debo identificar este impacto que se ha generado aquí, a qué dimensión o factor se está generando. Bueno, si el impacto que se generó aquí
de primer orden, se está generando a un factor biótico al ser humano, digámoslo así, entonces pues voy a poner allí la dimensión es biótica. Hay 4 tipos, en total son 5 dimensiones. Está biótico, físico, que es lo mismo que abiótico, está cultural, está político y está el económico, pero el económico nunca lo pongo porque si miramos un proyecto o una empresa, entonces esa parte económica, si nos fijamos allí en ella, es la que va a salvar a la empresa porque va a traer beneficios de generar empleo y muchas cosas que se consideran buenas y que siempre los proyectos se fijan en esa parte económica, pero descartan las demás que son la biótica, la abiótica, la cultural y la política, que también causan impactos negativos. Entonces, por eso no me gusta poner ese factor económico aquí. Solo vamos a hacer la evaluación con estas 4 dimensiones. Entonces, lo que les estaba diciendo, yo debo identificar qué afecta esta actividad, qué dimensión o qué factor A, un factor biótico. Si, por ejemplo, estoy hablando de desechos de líquidos, entonces, ¿a qué factor puede afectar esos desechos líquidos si se arrojan allí a la fuente hídrica? Pues entonces el primero será a un factor abiótico que será el agua. Está llegando primero al agua. Entonces, esa será la dimensión que yo voy a elegir. ¿Por qué? Porque estoy hablando del agua que no tiene vida. Impacto de segundo orden. El impacto de segundo orden no se va a generar directamente de esta actividad que yo identifiqué en la empresa, no se va a generar de eso, sino que se va a generar a partir del impacto de primer orden. No de la actividad, sino de este impacto, de esta información que yo ponga aquí, se me va a generar un impacto de segundo orden. Ese impacto de segundo orden también va a tener una dimensión, que puede ser biótica, que puede ser física, cultural o política. Y al final de la tabla tengo algo que se llama tipo. ¿Qué es eso? Es el tipo de impacto que se genera al medio ambiente. Si es positivo, si esa actividad, y lo que está generando es positivo, o si es un impacto ambiental negativo. Les voy a explicar ahorita sí con el ejemplo, y ahora les voy a poner otro ejemplo más en donde se han identificado pues todo este tipo de cosas. Entonces, este es un estudio que se realizó en una empresa que se llama Maíz y Parrilla. Ellos allí elaboran un producto que son las arepas de choclo. Ellos venden allí esas arepas de choclo y las venden tanto en el negocio, allí en el establecimiento, como por medio de domicilios, por medio de distribución. Entonces, ese va a ser el producto principal, la elaboración de esas arepas de maíz, y las venden tanto en el lugar como por medio de distribución. Entonces allí está la persona responsable, en dónde está ubicado. Entonces dice que está ubicado en Jamundí. Por acá más adelante me menciona el tamaño de la empresa, me menciona cuáles son las rutas de acceso a esa empresa. Entonces allí me menciona todas las que están alrededor y cercanas a esa empresa. Me menciona cuál es la actividad principal. Entonces dicen que es la venta de arepa de choclo y asados. Ellos realizan la transformación del material. ¿Qué quiere decir eso? Que a la empresa llega la tusa del maíz, o sea, llega completo, con cáscara, con absolutamente todo, y ellos allí realizan todo el proceso de desgranado, de quitar esa cáscara de la tusa del maíz, de desgranar el maíz, de molerlo y llevar hasta este producto final, que es la arepa. O sea, realizan todo el proceso, desde el fruto hasta llegar a la arepa. Y el diseño de la empresa es de estilo campestre, pero es una empresa que está ubicada en la zona residencial. ¿Esto qué quiere decir? Que al lado de ella hay casas, tienen vecinos ahí al lado. Y el estilo es campestre, ¿por qué? Porque tiene espacios abiertos. Incluso miren que allí en la foto, que es una foto real del negocio, se ve que tienen un horno que funciona con leña. Entonces eso lo hace ser campestre, pero hay que tener presente algo, y es que la empresa no está ubicada en una zona campestre.
está ubicada en una zona donde a su alrededor hay más casas porque es una zona residencial. Aquí hay muchas casas alrededor de él. Se los menciono porque más adelante eso va a ser un factor importante para identificar los impactos ambientales que se están generando por medio de esta empresa. Aquí ellos ya tienen el marco legal, entonces la idea que de este marco legal es lo que les digo, tienen que buscar leyes o normas o decretos que se dirijan a lo que tiene que ver con factores bióticos, abióticos y los recursos naturales, solamente de eso. La primera ley que ellos tienen allí, vean que es una ley en donde tienen 1, 2, 3, 4 líneas. Normalmente estas leyes son súper extensas, en donde pueden abarcar una página de Word, 2 páginas de Word. Entonces, para que lo tengan presente de que no voy a tomarlo tal cual como lo encuentro en la página, sino que la idea es que yo lea y entienda de qué se trata la ley y con mis palabras explique de qué se trata. Para que lo tengamos allí presente, que no voy a copiar tal cual lo que está allá, porque si no, el trabajo, pues entonces les va a quedar un trabajo demasiado largo y cuando vengan a exponer aquí ese marco legal, se van a confundir. La primera ley que ellos tienen allí habla sobre medidas sanitarias para los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Es todo el control que se debía hacer sobre esos alimentos. Control de microorganismos en las materias primas y la manipulación de esas materias primas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esas medidas sanitarias y qué tiene que ver eso con el medio ambiente? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque miren que ellos trabajan con las tuzas y con el maíz, con esa materia prima, y que todo el manejo que ellos le dan allí es una manipulación manual, de que si no hay este control de medidas sanitarias para ese producto que ellos tienen ahí, para esas materias primas, entonces pueden haber ciertos animales, ciertas plagas dentro del negocio, porque están trabajando con el maíz y obviamente eso, el maíz, la cáscara del maíz, atrae ciertos animales que se pueden convertir en una plaga y que más adelante pueden causar alguna afección al ser humano, quien es que consume este alimento. Y el ser humano, ¿qué es? Un factor biótico. Y está dentro de ese ecosistema y se considera que es un impacto ambiental que se puede generar. ¿Por qué? Porque el ser humano hace parte de ese mismo ambiente y es un factor con vida. En el otro decreto, entonces allí ellos hablan de regulación de actividades que generen riesgo por el consumo de alimentos. Entonces allí también me mencionan lo mismo, hay que tener muy presente el riesgo que puede traer consumir alimentos y más este tipo de alimentos que ellos elaboran, en donde están expuestos a microorganismos y también están expuestos a cierto tipo de animales. Entonces también tener allí muy presente ese riesgo de consumo. También, ¿por qué? Porque ¿quién consume eso? Como les mencioné, es el ser humano. El ser humano es un ser vivo y es un factor biótico del ecosistema y podrá causar afecciones a ese ser vivo. Otro que tiene que ver lo del marco legal, según esta empresa de alimentos, y me habla del rótulo y de las etiquetas de los envases. Es importante tener en cuenta esto porque todo va para el consumo humano. Y si no se establece ese rótulo en las etiquetas, y también, por ejemplo, fechas de vencimiento y todo este tipo de cosas o fechas de elaboración del producto, pues, ¿qué va a pasar? Que el producto pueda hacer que se venza, el ser humano lo consuma y eso le pueda llevar a que le dé una alergia, a que le dé intoxicación y una intoxicación puede llevar a una persona a la muerte, dependiendo del tipo de intoxicación y si no es tratada. Entonces, miren que también es importante tener en cuenta eso de las etiquetas de los envases y de las fechas de elaboración y fechas de vencimiento para evitar este tipo de inconvenientes. Luego ellos acá tienen otro reglamento y este ya habla de lo que tiene que ver con importación y exportación de los alimentos, de las materias primas, también habla de los insumos, todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos.
que se debe tener muy presente. Ellos aquí, como les mencioné, venden bien su producto, las arepas precocidas las despachan y las venden, y debe cumplir con las normas, que lleve un empaque adecuado para que ningún microorganismo se adhiera a ese producto y se dañe o se descomponga. Aquí hay más marcos legales, por ejemplo, este que les voy a mencionar es uno que funciona para cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque habla del uso eficiente del agua, y todas las empresas, sean grandes, pequeñas o medianas, de alguna manera va a usar el recurso del agua. Que unas lo use en grandes cantidades y otras en menos, pero todas las empresas usan agua para realizar las actividades que están dentro de ellas. Y miren que hay unos límites máximos permitidos de los vertimientos a los sistemas de alcantarillado. Entonces es lo mismo, esto es una regla o una norma ambiental en donde dice que primero el uso del agua debe ser eficiente, de usar lo necesario y no de ir más allá y llegar a excesos en este uso del recurso. Y lo otro es los límites máximos permitidos para eso que yo voy a arrojar, esos efluentes que voy a arrojar al alcantarillado. ¿Por qué? Porque yo puedo estar arrojando elementos contaminantes por medio de ese sistema alcantarillado, y pueden ser elementos tóxicos y pesados, que así le hagan un proceso de tratamiento en las plantas que hay para los de acueducto, no va a eliminar todos esos químicos contaminantes. Entonces también hay que tener presente esto. Lo otro, por ejemplo, cuando hablamos de restaurantes o todo lo que tiene que ver con comida, es el aceite. Luego de que se ha reutilizado, el aceite no se debe verter por el alcantarillado. Se debe guardar en el recipiente en el que venía, y se llama a unas personas que se encargan de la recolección de estos aceites, y ellos ya sabrán cómo hacer su disposición final. Pero no se puede vertir en el alcantarillado, porque lo que hace esto es que va a generar un problema ambiental, porque ese aceite luego se va a convertir en una manteca, pasa de un estado líquido a un estado sólido, y cuando se convierte en esa manteca, en los ductos, tapa los ductos, y adicional a eso, esa manteca atrae microorganismos, animales, entonces también se convierte en un problema ambiental, además de tapar el alcantarillado. Entonces también importante esa disposición de esos efluentes y residuos líquidos de las empresas. La otra regla o norma que está aquí, decreto, también aplica para cualquier tipo de empresa. Dice prevenir y minimizar los contaminantes. Todas las empresas contaminan. Y dice uso racional de recursos. ¿Qué recursos? Pues recurso del agua, recurso de la energía, el recurso del suelo, y la reducción de las emisiones de gases, entre otros. Entonces, miren, esta es una ley también que funciona para cualquier tipo de empresa, porque me habla del uso racional de todos los recursos naturales y la disminución de los gases que se emiten en cada una de las empresas. Aquí ya tenemos como tal esa matriz cualitativa. Es el ejemplo de la empresa. Ellos aquí pues tienen 6 actividades, yo ya les mencioné, ustedes van a trabajar con 5 actividades, y allí pues se mencionan cuál es el impacto de primer orden, la dimensión de ese impacto de primer orden, el impacto de segundo orden, su dimensión y el tipo de impacto que se genera. Entonces vamos a ver cada una de las actividades, se las voy a explicar, y así como yo se las estoy explicando a ustedes, el día que tengan que hacer la exposición de su estudio de caso, asimismo lo van a explicar ustedes a sus compañeros y a mí, para que lo tengan allí también muy presente, cómo es la manera correcta de hablar de esta evaluación y este análisis en la matriz. Entonces, la primera actividad que ellos identificaron ahí es la clasificación de basuras. Resulta que en esta empresa no manejan una clasificación de basuras, o cuando hicieron pues este análisis no lo manejaban, tal vez a este tiempo ya lo hagan, pero no realizaban una clasificación de basuras. Adicional a eso, como ellos trabajan con el maíz desde la tusa, entonces cuando quitan esa cáscara, cuando desgranan allí la tusa, me va a quedar tanto la cáscara como esa tusa del maíz. Y ellos qué hacen es que en unos bultos, en unos costales,
depositan la cáscara en un costal y la tusa en otro costal. Y lo tienen allí almacenado mientras que le dan otro uso, pero se queda allí almacenado. ¿Qué pasa? Que estos tipos de materiales, como la cáscara del maíz y la tusa, va a generar un impacto de primer orden adicional que no hacen un manejo de basuras, y al no realizar un manejo de basuras, pues puede atraer plagas. Para este caso, la plaga que ellos identificaron fue la atracción de roedores. Entonces, ¿cuál es el impacto de primer orden generado por esa mala clasificación o no tener clasificación de basuras en esa empresa? Es la atracción de roedores. ¿Qué dimensión es? Es básica, ¿por qué? Porque los roedores son seres vivos. Impacto de segundo orden que se me genera a partir del impacto de primer orden. ¿Cuál es? Es que trae problemas de salud e higiene. ¿Por qué? Porque resulta que estos roedores, como son una plaga, traen enfermedades al ser humano. Y incluso una de esas enfermedades es cuando ellos orinan sobre alguna superficie o sobre algún alimento, sobre los enlatados, bueno. Y nosotros tocamos eso donde el roedor ha orinado, nos va a dar una enfermedad, que es una enfermedad peligrosa. Y adicional a eso, el tratamiento es un tratamiento que no es tan chévere porque deben aplicarnos inyecciones al lado del ombligo y son inyecciones muy dolorosas. Entonces, miren, el no tener esta clasificación de basuras en esa empresa, lo que está causando y ocasionando, lo primero que causa es que atrae roedores y que en la empresa pues hayan este tipo de animales. Y ojo que aquí pues está produciendo alimentos. Lo otro es que el impacto de segundo orden que se genera a partir de esta atracción de roedores, que es el impacto de primer orden, pues son los problemas de salud e higiene por esa plaga. Dimensión de este segundo, pues los problemas de salud a quienes les dan, a los seres humanos. ¿Cuál es la dimensión? Biótica. Y en cuanto al tipo de impacto, tanto el de primer orden como de segundo orden es negativo. Luego, la segunda actividad que ellos identificaron allí es como el proceso que le dan a la cáscara y a la tiza de maíz. Resulta que ellos no desechan ninguna de las dos, sí la guardan y la acumulan por cierto tiempo, pues mientras que lo van a utilizar o mientras que la persona que se va a llevar pues estos desechos lo va a utilizar, entonces pues está ahí acumulado por cierto tiempo. En la primera, cuando se habla, perdón, de la cáscara, entonces aquí está la reutilización de la cáscara, será el primer impacto que se identifica en este proceso de cáscara y tusa. ¿Qué dimensión es? Es una dimensión abiótica porque esa cáscara no tiene vida. ¿Cuál es el impacto de segundo orden que se genera a partir de esta reutilización de la cáscara? Y es que ellos utilizan esa cáscara de ese maíz, del fruto del maíz, para el empaque de los envueltos de choclo. Entonces ahí están reutilizando la cáscara. ¿Y para qué la reutilizan? Para hacer un empaque, para hacer un nuevo producto que sería un empaque para esos envueltos de choclo. ¿Qué dimensión es? Pues ese empaque que están generando allí o produciendo, creando, es abiótico porque no tiene vida. El tipo de impacto es positivo. ¿Por qué? Porque ellos podrían desechar esta cáscara al medio ambiente, que sea una salida que luego no van a controlar, y en este sentido le están dando un uso más, que es volverlo un empaque antes de desecharlo. Pues ya luego cuando la persona consuma ese envuelto ya lo desechará, pero con esto lo que se hace es disminuir la utilización de otro tipo de empaque, por ejemplo, de plástico, de papel, y eso contamina menos al medio ambiente. Porque al final esta cáscara llegará un momento, así el que consuma o el cliente que consuma ese envuelto, la deposite en la basura, eso se va a degradar. Entonces tampoco habrá tanto problema, pero la están ahí reutilizando y es un empaque biodegradable. Entonces por eso el impacto de ambos es positivo. Aquí en esa misma actividad pues identificaron otro impacto de primer orden y es la reutilización de la tusa. Entonces la tusa también la reutilizan, no va directamente al tarro de la basura, no se desperdicia, sino que se utiliza para algo. Dimensión abiótica, pues porque esa tusa no tiene vida.
impacto de segundo orden es que con esa reutilización de esas tuzas lo que hacen es fabricar alimentos para animales. Entonces una persona va por esas tuzas que tienen ellos allí, se las compran, se las llevan y producen alimento para animales. Entonces, esa fabricación de ese alimento, ¿qué dimensión tiene? Abiótica, porque el alimento pues no presenta allí vida. El tipo de impacto es positivo porque pasa exactamente lo que está arriba. Están reutilizando algo que va a servir para alimentar animales. Tercera actividad, horno de leña. Entonces aquí ellos pues realizan un proceso tanto de precocido para esas arepas que venden por fuera de su empresa y pues las otras que sí las hacen allí directamente en ese horno de leña. Entonces, en ese horno de leña, que es la actividad de precocido y de cocido, pues obviamente el impacto de primer orden que me va a generar, que es un humo contaminante. ¿Por qué? Porque un horno con leña, con fuego, genera humo. ¿Qué dimensión es? Ese humo contaminante no tiene vida, incluso va al aire, a la atmósfera y se considera un factor físico o abiótico. ¿Qué impacto se me genera a partir de ese humo contaminante, que es el impacto de primer orden? Bueno, hay un aumento de conflicto. ¿Recuerdan que yo les había dicho que la ubicación de esa empresa, ¿dónde estaba? Alguien que me mencione, que yo se los dije ahorita. En una zona residencial. En una zona residencial, ¿cierto? Entonces, si al lado hay personas que tienen sus casas y todos los días se genera ese humo que es contaminante, que tiene gases de efecto invernadero, que causa afecciones a la salud del ser humano, entonces eso que puede traer un aumento de conflictos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a estar de acuerdo en que todos los días a su casa le entre humo que le va a afectar su salud. Entonces allí está el aumento de conflictos, incluso un impacto de segundo orden de este humo contaminante que se genera por el horno de leña, también puede ser ese problema de salud. Ahí pueden identificar otro impacto de segundo orden. Y es cultural. ¿Por qué cultural? Porque está trayendo problemas con esa parte social que está alrededor de la empresa. Y ambos son negativos porque pues el humo genera gases y el conflicto pues no es algo positivo. Entonces es un impacto negativo que se está generando allí por medio de esa actividad del horno. Luego, pues habrán unas cenizas, esas cenizas pues se desprenden de esta actividad del horno. ¿Y qué es lo que primero genera? Suciedad. Porque no es fácil recolectarlas, porque adicional a eso, el viento, como la infraestructura de esta empresa es campestre, que quiere decir que tiene muchos espacios abiertos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a llevar esas cenizas y va a generar suciedad a sus vecinos, allí mismo en la empresa. ¿Qué factor es? Pues esa generación de suciedad es físico, es abiótico, eso no tiene vida. ¿Cuál es el impacto de segundo orden que se genera a partir de esa generación de suciedad o esa generación de cenizas? Pues que lo que queda utilizable de esas cenizas hacen abono. Con eso que queda allí que pueden recolectar, porque no todo se va a perder de las cenizas, algunas sí las podrán recolectar cuando estén allí amontonaditas, es que con ellas abonan las plantas. Entonces, este abono es un factor abiótico. Recuerden que esa tierra y eso que se está generando allí, precisamente no tendrá vida. Dentro de él habrá microorganismos, pero si hablamos del abono que se convierte en tierra, entonces no tiene vida, es un factor abiótico. El impacto de primer orden será negativo por la generación de suciedad y lo que pueda traer pues con ello, y el impacto de segundo orden será positivo porque están reutilizando algo de este desperdicio para abonar las plantas. Quinta actividad, transporte. Ellos requieren transporte porque primero para recibir las materias primas y segundo porque ellos despachan sus productos por medio de domicilio. ¿Qué trae ese transporte consigo? Contaminación al medio ambiente. Y algo que debemos tener presente es que esta parte del transporte, así se contrate el servicio a terceros, es responsabilidad también de la empresa. Entonces, cuando el servicio se contrata a terceros, la responsabilidad de la contaminación al medio ambiente por ese combustible que usa es tanto responsabilidad de los dueños del transporte como responsabilidad
de la empresa que necesita esos productos. Entonces allí la responsabilidad es para las dos. La empresa transportadora, pero la empresa que pide ese transporte. Impacto de primer orden del transporte, pues será lo que ustedes ven allí, que es la contaminación al medio ambiente por el combustible, o sea, gases de efecto invernadero, dimensión físico o abiótico, no tiene vida esa contaminación, y el impacto de segundo orden que se desprende de esta contaminación es una medida que ellos optaron para minimizar esa emisión de gases de efecto invernadero por medio de la actividad de transporte. ¿Y cuáles decidieron? Bueno, nosotros necesitamos sí o sí utilizar transporte, porque eso no lo podemos quitar porque tiene que llegar allí la materia prima y necesitamos vender las arepas por medio de despacho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pongamos una política en donde nos ayude a mitigar la contaminación. Y es que toda la materia prima que llegue a la empresa solo va a llegar una vez a la semana. O sea, van a utilizar el transporte solo una vez a la semana para que lleguen esa materia prima a la empresa. Y lo segundo, van a utilizar solamente una vez a la semana o van a realizar los domicilios solamente una vez a la semana. ¿Para qué? Para disminuir esa parte del uso del transporte a diario, sino que solamente va a ser un solo día. Dimensión política, ¿por qué? Porque realizaron unas políticas dentro de la empresa para mitigar la contaminación. El tipo del primer impacto pues es negativo de contaminación, pero el tipo del segundo impacto es positivo porque ellos hicieron una medida para resarcir o disminuir la contaminación. Y el último es la madera desechada y resulta que pues para el horno requieren de esa madera y el impacto de primer orden es el siguiente. Cerca a esta empresa hay otras empresas de carpintería y ebanistería. Ellos, hay una madera que no les sirve, entonces la desechan, la tienen ahí acumulada y ¿qué hacen? Se la regalan a esta empresa de maíz para que la pueda utilizar en ese horno. Entonces ellos allí hacen una recolección de esa madera, van a los negocios y recolectan esa madera. Dimensión es físico abiótico. Impacto de segundo orden de esta recolección es que están haciendo un reciclaje y una reutilización de esa madera para la actividad del horno. O sea, no están yendo a comprar ni carbón, no están yendo a comprar más madera, sino que lo que están haciendo es recolectarla de otros negocios. Dimensión, pues es abiótica, porque la madera no tiene vida. Hay veces se confunden porque se habla de madera y como la madera viene de los árboles y los árboles sí tienen vida, entonces se confunden. No, cuando ya se corta el árbol, se pierde la vida de ese árbol y la madera ya pasa a ser un factor abiótico. Y el tipo de dimensión para los dos es positiva. ¿Listo? Si tienen por ahí alguna pregunta, me lo mencionan. Igual ahorita vamos a ver el otro ejemplo de manera muy rápida de otra empresa para que también miren lo de la tabla, que es como lo que más dificultad les cuesta un poquito. Esto que está aquí es lo que deben hacer en su trabajo. Igual ahora en Moodle ahí aparecen todas las instrucciones. Igual ahora como a cada grupo le voy a enviar el estudio de caso que se le va a asignar. Entonces allí también les voy a decir qué debe tener el trabajo escrito, qué debe tener la presentación de PowerPoint. Entonces lo van a tener en las diapositivas que también se las voy a enviar, pero también lo van a tener en su correo, en ese Word que les voy a adjuntar con la información de la empresa, de las actividades, de la ubicación, y van a tener todas estas instrucciones. Entonces allí van a tener absolutamente todo para poder realizar su trabajo. Ya les voy a presentar la otra empresa donde Profe, se hizo esa. Dime. ¿usted dónde sube la grabación de la clase? Yo se las envío siempre al correo. Ah, bueno, gracias. Se las envío al correo junto con estas diapositivas de la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces allí tienen las dos cosas y también les envío el estudio de caso a cada grupo, o sea, de manera particular a los 3, 4, 6 integrantes del grupo, el estudio de caso. Entonces, les voy a poner aquí la segunda empresa para explicarles también esa matriz y vean de qué se trata, qué cosas pueden tomar como ejemplo para su trabajo
Entonces ellos aquí pues hicieron la evaluación ambiental en una empresa que se llama Mills de Colombia, SAS. Más adelante les voy a mostrar cuál es el nombre por el que lo conocemos más. No lo conocemos por ese Mills, pero hay un nombre que si lo vemos de una, pues sabemos qué tipo de empresa es. Entonces, aquí la línea base, entonces la descripción, miren que ellos tomaron una foto que encontraron en internet de la empresa, ustedes pueden hacer lo mismo, eso sí, pues miren que aquí hay un link donde tomaron la información, la foto. Entonces, pueden tomar de internet las fotos de las empresas si las encuentran, no es obligatorio, pero pues la idea es que las diapositivas sean muy visuales y si encuentro la información, pues poder ponerla allí. Entonces pueden buscar las fotos de la empresa, aquí está la descripción, entonces cómo es el nombre de la empresa, el nombre de la persona responsable, en dónde está ubicada la empresa, es importante decir si está en una zona residencial, si está en un centro industrial, si es una zona rural, bueno, esa información es importante porque así mismo podré identificar los impactos de las actividades. Aquí dice que la actividad principal es la preparación, compra y venta de comestibles y productos alimenticios. ¿Qué material transforman ellos? Entonces ellos, ustedes pueden ver ahí en la imagen, también producen helados, pero producen también salsas de frutas y jugos. Entonces tienen allí como varios productos, entonces transforman la leche, el chocolate, las frutas, y el diseño de la empresa es un diseño industrial, está ubicado no en una zona urbana y residencial, sino que está ubicado en un parque industrial. Aquí ellos tomaron de Google con la dirección o con el nombre de la empresa, la ubicación, ustedes también pueden hacer lo mismo. Tomar la ubicación, por aquí se ven las rutas de acceso, entonces también ustedes pueden hablar sobre esas rutas de acceso. Ustedes pueden identificar que por allí se ven más empresas, bueno, por acá hay otras empresas, miren, ahí alrededor hay puras empresas allí ubicadas, hay hasta zonas baldías, entonces identificar dónde está ubicada esa empresa. ¿Listo? Ahora sí, miren que ya con esta imagen reconocen más cuál empresa es. Conocemos mucho Cremelado, no lo conocemos tanto por ese nombre de Mills, pero cuando nos hablan de estos helados, pues identificamos qué empresa es. Aquí está el marco legal, entonces lo mismo, ellos buscan información que tiene que ver con la etiqueta, por la importancia de cuándo se elaboró un producto y cuál es su fecha de vencimiento para no causar afecciones al ser humano, de las medidas sanitarias, tener el control de los microorganismos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con la materia prima como la leche, y si ellos no hacen un uso adecuado sanitario de esa leche, lo que va a pasar es que la leche, como tiene microorganismos ahí benéficos, que está lleno de esos microorganismos la leche, pues si no hacen un buen manejo sanitario, pueden venir otros microorganismos a esa leche que no son benéficos para el consumo humano y dañar este producto. Entonces también tiene que tener todas esas buenas medidas sanitarias para mantener todo lo que tiene que ver con los microorganismos adecuados en sus productos. Entonces aquí también allí están las medidas sanitarias, la manipulación que sea adecuada. Por allí me hablan más leyes, por ejemplo, lo mismo de factores de riesgo de consumo de esos alimentos. Me habla también todavía aquí la parte del rotulado. Bueno, hay muchas reglas allí, normas, resoluciones, entonces como les dije, ustedes busquen máximo 7 y traten de ser lo más concretos posibles para explicarlo, o sea, decir de cuál es la ley y de qué se trata y a qué se refiere. Aquí ya tenemos la matriz que ellos realizaron, ellos identificaron pues varias actividades. La primera la llamaron recepción de materia prima y allí ellos, miren que identificaron 1, 2, 3 impactos de primer orden. Como puede ser que hayan 3 impactos de primer orden, simplemente puede ser que la información que se dé de esa actividad y la manera como realizan la actividad solo pueda generar un impacto de primer orden. Eso tendrán que hacerlo ustedes en el análisis después de leer la descripción que yo les he dado a cada uno respecto a cada actividad de la empresa. Entonces,
Impacto de primer orden, uso excesivo de empaque de cartón. ¿Por qué? Porque para recibir toda esa materia prima, pues se requiere de cartón, que es donde viene todo eso que se recibe para poder hacer los productos. ¿Qué dimensión es? Es una dimensión abiótica, porque estamos hablando del empaque del cartón y eso no tiene vida. El impacto de segundo orden que se me genera a partir de este impacto de primer orden, que es el uso excesivo de cartón, es que, bueno, ellos sí o sí tienen que utilizar cartón para despachar sus productos o para la recepción o recibir la materia prima. Pero la medida que ellos han tomado allí es que reciclan las cajas y las reutilizan. Llega la materia prima, las tienen allí en la empresa, almacenadas las cajas, y cuando necesiten hacer allí despachos, pues reutilizan otra vez esas cajas, le ponen su logo y con eso es que hacen el despacho. Entonces hacen una reutilización, no las desechan de manera inmediata, sino que vuelven y utilizan las mismas cajas, entonces hay como un ciclo allí. La dimensión es abiótica, seguimos hablando de ese mismo empaque, esas mismas cajas. Y en los tipos de impacto, pues el primero es negativo, porque es un uso excesivo de cartón. Ese cartón, pues viene de los árboles, entonces pues se requiere este tipo de material. Y para el medio ambiente, el uso excesivo de esto no es bueno, por eso es negativo. El segundo es positivo porque no están eliminando de una vez esas cajas, sino que las están utilizando otra vez para empacar sus productos. El otro impacto que identificaron fue el empleo de madera para la fabricación de palillos. Entonces, pues, tienen paletas, tienen algunos helados que se requieren la utilización de esos palitos y pues se requiere de madera que viene de los árboles. Factor abiótico porque estamos hablando de esa madera que no tiene vida. Aquí no identificaron ningún impacto de segundo orden. ¿Por qué? Porque resulta que la empresa no se puede hacer responsable de qué sucede después con esos palos de esos helados. ¿Por qué? Porque es el cliente quien compra ese producto del helado quien decide qué hace con esos palitos de las paletas. Si los lava y los reutiliza para algo, si hace manualidades con los niños, si hace, no sé, algo con ello, entonces ya será el cliente quien decida qué uso le va a dar a eso, si lo bota a la basura o si lo reutiliza, pero la empresa pues no va a tener un control sobre esos palitos. Y el impacto pues es negativo por el uso de madera. El otro ejemplo, el otro impacto identificado en esta actividad de recepción de materia prima es el empleo de plástico para la fabricación del empaque para el producto. Entonces, se requiere este material de plástico, que es uno de los principales problemas ambientales que hay en el mundo, por lo que les mencioné anteriormente, no se degrada, no es biodegradable, ningún microorganismo puede degradarlo, solamente después de muchísimo tiempo por procesos físicos y procesos químicos como la radiación solar puede degradar ese tipo de envases y se puede demorar hasta 500 años en esa degradación, cuando es un plástico convencional. Dimensión abiótica, estamos hablando del plástico, entonces tiene esa dimensión. Y el impacto de segundo orden que se genera a partir de ese impacto de primer orden es este, que ellos están adquiriendo plástico que tiene un proceso de degradación más rápido que este de acá, o sea, es plástico realizado con un cierto material que lo hace biodegradable y se descompone en menos tiempo. Dimensión abiótica. El impacto de primer orden es negativo, porque igual están empleando allí este contaminante, pero el de segundo orden es positivo porque están adquiriendo un plástico diferente que sí se degrada más rápido que el otro que se demora demasiado tiempo. Actividad 2, aseo y limpieza en la planta. La planta es una planta muy grande que requiere de esta actividad. ¿Qué pasa en el impacto de primer orden identificado sobre esa actividad de aseo y limpieza? Pues que para poder hacer el aseo se requiere de mucha cantidad de agua para poder lavar la maquinaria, bueno, todo lo que se requiere allí para hacer el aseo.
Dimensión abiótica, recuerden que el agua es un factor sin vida, alberga vida, sí, pero no tiene vida como tal. Es un elemento químico. Impacto de segundo orden que se desprende de este impacto de primer orden del uso de grandes cantidades de agua. Es que allí en la planta tienen una PETAR, que es una planta de tratamiento de aguas, en donde ellos, el agua que sale de esta limpieza va directamente a ese tanque, es tratado de la manera adecuada y lo que hacen es que lo reutilizan. El agua que había salido de aquí, de lavar la máquina, se trató aquí y luego vuelve otra vez aquí y me sirve para volver a lavar. Y luego vuelve el proceso aquí y se la pasa en esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que así utilizan grandes cantidades de agua, lo que hacen ellos es tratarla para poder reutilizarla en ese proceso y no utilizar más agua del grifo, del alcantarillado, de la tubería, sino que utilizan la misma. Obviamente eso tendrá hasta cierto límite de tratarla y reciclarla, pero esto disminuye el uso excesivo del recurso del agua. Entonces, es abiótico porque seguimos hablando del agua. Tipo del primer impacto es negativo porque se hace un uso excesivo en primera medida, pero el del segundo es positivo porque ellos están tomando acciones para disminuir el uso excesivo del recurso del agua. Actividad 3, funcionamiento de la planta. Resulta que para que esa planta funcione y se puedan producir los jugos, las salsas de frutas y los helados, pues se requiere mucha energía. Tienen varias máquinas allí, tienen redes, tienen tecnología y eso requiere pues energía. Entonces hay mucho consumo de este recurso que se genera a partir del agua en las grandes hidroeléctricas. ¿Qué dimensión es? ¿Es abiótico o físico? Y el impacto de segundo orden que se me genera a partir de este uso excesivo de energía y de consumo de energía es que en la planta ellos tomaron la decisión de tener paneles solares, implementaron paneles solares en su empresa y estos paneles reemplazan el 30% del consumo de energía convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que de esta cantidad, el 70% es de energía convencional y el 30% se da por medio de los paneles solares que viene de la energía solar. Y no van a requerir pues el uso de esta energía o de este recurso de manera convencional. La dimensión de este impacto es físico. El primero es negativo porque igual hay que usar grandes cantidades de energía, pero el segundo es positivo porque hay una implementación que hicieron para disminuir el consumo o el uso de este recurso. Actividad 4, empleo de frutas para la producción de productos. Los helados tienen frutas, hacen salsas y hacen jugos. Entonces ellos pues tienen la producción de ese jugo que requiere de grandes cantidades de frutas y diferentes tipos de las mismas. Entonces pues allí está el impacto de primer orden para poder realizar estos productos. Dimensión es biótico, pues estamos hablando allí de esos cultivos de las frutas. Entonces pues ya hablamos de plantas, estamos hablando de factores con vida. Impacto de segundo orden, que se desprende a partir de esta gran cantidad de frutas que se utilizan. Y es que estas empresas tienen sus fincas con los cultivos de sus frutas. ¿Lo que quiere decir? Que no le compran a terceros las frutas, sino que ellos mismos las cultivan. ¿Y esto cómo puede mitigar al medio ambiente? Pues resulta que estos cultivos que tiene esta empresa son cultivos que mitigan el impacto ambiental. Utilizan abonos orgánicos, no utilizan pesticidas, no utilizan químicos y eso disminuye los impactos ambientales negativos que se puedan dar al medio ambiente por tener tantos cultivos de frutas. Cosa que si, por ejemplo, ellos le compran las frutas a terceros, no podrían controlar que esos terceros le estén vendiendo frutas que vengan de un proceso orgánico, sino que le pueden vender frutas que contengan pesticidas y químicos
y que adicional a eso para el ser humano pues no es bueno porque estamos consumiendo este tipo de productos. Entonces ellos, para mitigar esta gran cantidad de frutas que utilizan, pues tienen sus propios cultivos en donde lo hacen de manera sostenible. Es biótico, estamos hablando de los cultivos de frutas. El primero pues es negativo por las grandes cantidades que tienen que utilizar de esas frutas, pero el segundo es positivo porque están mitigando ese impacto ambiental dentro de los cultivos. Y el último es el transporte. Ellos identificaron dos impactos de primer orden. Uno es el ruido, la dimensión es física o abiótica, ese ruido va al medio ambiente. El impacto de segundo orden que se desprende de este impacto de primer orden, o sea, de este ruido, es el aumento de conflictos. ¿Por qué? Porque obviamente ese transporte va a generar incomodidad, son grandes camiones que hacen mucho ruido, entonces eso pues va a molestar a las personas que están cerca a esa zona o por donde pasen estos camiones. Entonces, pues va a traer sí un aumento de conflictos. La dimensión es allí política y también se podría decir que es cultural por el aumento de conflictos. Tipo es negativo para el primero y pues negativo para el segundo. El otro impacto que identificaron de primer orden es la contaminación. Utiliza pues gasolina, un combustible, eso emite gases de efecto invernadero, la dimensión es abiótica, esos gases son abióticos. Impacto de segundo orden que se origina a partir de esta contaminación. Impacto de primer orden es que la empresa tomó la decisión de utilizar modelos de vehículos no mayores a 6 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque los vehículos entre más antigüedad tengan, más contaminan el medio ambiente. Entonces, en el caso de ellos dijeron, bueno, sí o sí hay que utilizar el transporte. Sí o sí se va a generar una contaminación. ¿Cómo podemos disminuir esa contaminación? Bueno, entonces utilicemos vehículos que sean más nuevos, que son los que menos emiten gases de efecto invernadero. Entonces, es abiótico, estamos hablando ahí de esos vehículos. El primero es negativo, porque se genera una contaminación sí o sí, pero el segundo es positivo. ¿Por qué? Porque debido a esto que decidieron que también es una política, van a contaminar menos. Entonces, esta es el segundo ejemplo. No sé si tengan preguntas, si tengan allí dudas, si entendieron bien lo de la matriz, porque recuerden que esto es lo que van a hacer ustedes con su trabajo. Entonces, si tienen allí alguna duda, por favor me lo comunican. Nicole. Profe, no, esa mano ya la tenía levantada. Ah, desde la el dejaste principio, levantadita qué pena. allí. Ah, bueno, listo. Sí, se me Tranquila. olvidó, profe. Bueno, listo. Profe, Entonces, ¿esto para cuándo es? para dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque hoy es la clase número 4 y de esta clase tenemos en total 8 clases. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hoy estamos a la mitad del semestre y que para 2 avances formativos nos quedan 4 clases. Y en esas 4 clases y de manera independiente se debe evaluar todo lo que tienen que hacer. Entonces, según lo establecido, el trabajo tiene que ser para dentro de 15 días y ahí les toca estar muy juiciosos en eso porque no tenemos más tiempo. Si no se hace de acuerdo a lo establecido, no los voy a poder evaluar, no les puedo tomar notas y no les puedo subir las notas del avance formativo 2, porque prácticamente de ese avance formativo 2 nos vamos a encontrar 2 veces. El día de hoy y dentro de 15 días. Y ya con esos 2 encuentros hay que sacar todas las notas de ese avance formativo 2. Entonces, para que lo tengan allí muy presente de que, o sea, prácticamente vamos a tener 2 encuentros, máximo 3, para poder evaluar todo lo que tiene que ver con lo del avance formativo número 2. Entonces, pues nos toca hacerlo dentro de 15 días para que nos cuadre el tiempo, de acuerdo a lo que tenemos allí pues, establecido. Les voy a mostrar la actividad. Igual yo les dije que eso ya está allí en Moodle, se los voy a enviar ahorita al correo, en las diapositivas también está, pero igual se los voy a compartir para explicarles así de manera muy rápida qué es lo que deben hacer. Entonces ya denme un momento, los comparto para que me indiquen si tienen alguna duda.
Esto es lo mismo que tienen allí en Moodle y adicional a eso, lo mismo que les voy a enviar al correo junto con la información de la empresa. Entonces les dice trabajo escrito, de Word, que será el primer trabajo. ¿Qué información debe tener? Pues una portada, la línea base, que será la descripción de toda la empresa, tendrá el marco legal, que son las normas, leyes y decretos que ustedes van a investigar en Internet, deben también referenciar y citar eso de la manera correcta, deben poner la matriz, o sea, hacer esa tabla que está allí, incluso es de las cosas más importantes del trabajo porque es la evaluación que se realiza de los impactos que se generan en las empresas, una conclusión respecto a lo aprendido del trabajo y mencionar cuál de las actividades que ustedes van a trabajar, que son 5, cuál de esas genera un mayor impacto ambiental, positivo o negativo, o sea, ustedes deciden cuál, pero deben elegir una de ellas. Aquí se les menciona que pueden trabajar utilizando fotos, imágenes que busquen en internet de la empresa, del tema, de los procesos de producción, si lo quieren explicar por medio de imágenes, y pueden encontrar un video muy corto, eso sí, porque dentro de 15 días tienen que exponer todos porque no tenemos tiempo. Y los 6 grupos pues tienen que exponer dentro de 15 días. Entonces también si van a utilizar videos que sean muy cortos, es un apoyo a la información que ya tienen allí, pero tienen que ser muy cortos porque el tiempo máximo de exposición son 20 minutos. ¿Qué debe tener la presentación de PowerPoint? Entonces, la portada, la línea base, pero por favor ser muy gráficos, poner allí fotos y ustedes ya pues se detienen a explicar la información en el marco legal, entonces también ponerlo de manera muy resumida en el trabajo escrito. Si pueden hacerlo de una manera más amplia, pues porque es un trabajo escrito, pero aquí en la presentación de PowerPoint tiene que ser lo más concisos posibles y hablar ustedes de lo que entendieron de esas normas, de esos decretos y de esas leyes, qué establece cada uno de ellos y decirlo con sus palabras, o sea, no vayan a copiar 10 líneas, 20 líneas de cada una de esas leyes o normas, ¿no? O sea, resumirlas con su palabra de qué se trata. Si, por ejemplo, una dice, no, es del uso que se debe tener de acuerdo a los recursos naturales y que este no debe exceder cierto límite, y ya, lo hablan de esa manera, muy resumido, muy detallado. ¿Qué debe incluir? La matriz. También deben copiar y pegar ese cuadro de la matriz allí a las diapositivas para que lo expliquen así como yo se los expliqué el día de hoy en la clase. También deben mencionar las conclusiones respecto a qué aprendieron en el trabajo, qué identificaron, y también mencionar esto que les estoy diciendo aquí, que cuál es la actividad que mayor impacto ambiental genera. Y al final la biografía. Aquí dice que es dentro de 15 días, que la entrega deben de realizarla el día anterior hasta las 8 p.m., las 2 entregas de diapositivas y de los trabajos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Si para todos es claro. Profe, podemos trabajar obviamente en los mismos grupos pasados, ¿cierto? Sí, son en los grupos. Todos los trabajos son en los grupos, tanto los diagramas radicales como esta exposición que se divide en 2 trabajos. El trabajo escrito que corresponde al 10% y la presentación que es la exposición, que es la evidencia de lo que aprendieron con ese trabajo escrito. Entonces sí, son los mismos grupos que ya están establecidos y ahorita mismo les voy a dar el tema que les toca, o sea, la empresa, vamos a hacer aquí como un sorteo de esa empresa que les toca. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que les acabé de decir que debe tener la actividad? El material se los voy a compartir de las diapositivas junto con el link de esta grabación y a cada grupo le voy a enviar ahorita, apenas pues se termine la clase, si me dan tiempo, porque ahorita tengo una clase a las 10, de enviarles el estudio de caso a cada grupo. ¿Listo? Entonces, dime. Cualquier duda que uno tenga o algo así, ¿por dónde la podemos contactar? Por el correo me escriben y yo por allí les soluciono las dudas que tienen. ¿Listo? Por allí por el correo. Okay. Muchas me gracias. pueden escribir. Bueno. Si no tienen allí dudas, vamos allí a hacer
lo que les dije de los estudios de caso. Les voy a pedir que me den unos números, pero tienen un momentico, para asignarles el tema de el estudio de caso y ver qué empresa les toca. Entonces, igual, tranquilos, si no alcanzan ahorita a copiar,